Buenos días, profesor. Mi nombre es Jessica Paola Ullaure Piedra. En este caso me ha tocado responder la pregunta 1 del caso. En este caso nosotros propondríamos solicitar un préstamo bancario con una entidad que nos beneficie. Por ejemplo, en este caso hemos evaluado y las que nos ofrecen mejores tasas es el BBVA y el Banco Interbank. Entonces, haríamos este préstamo justo en el año 3. Obviamente les vamos a ir solicitando o haciendo los trámites desde el año 2 para que esté listo al siguiente año. Como repito, tendríamos que hacer una evaluación de cuál es la entidad que nos ofrezca mayores beneficios con respecto a las cuotas, ¿no? Con respecto a los plazos de pago y todo ese tipo de características que involucra un financiamiento. Con respecto, otra opción sería proponer también reducir los costos variables, ya que en este caso hemos visto que los costos variables son bastante altos, es decir, de 2 a 6 millones es el incremento. Entonces, propondríamos incrementar la cartera de proveedores para así reducir nuestros costos. Y en este caso, cuando se reduzcan los costos, obviamente también el capital de trabajo se va a reducir y el flujo cambiaría positivo. Entonces, estas básicamente serían las dos propuestas que tenemos para la pregunta número 1. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Angulo. Voy a explicar la pregunta número 2, que es básicamente sobre las variables críticas. En este caso, las variables pueden ser dos, tanto externas como internas. Dentro de las externas está lo que vendría a ser la demanda, los impuestos, los costos y los gastos, mientras que en las internas sería la estructura de inversión y el costo de financiamiento. Lo que vendría a ser en el tema de la demanda podría afectarnos en el sentido de que si no tenemos la demanda correctamente proyectada, esto podría ocasionar de que no se dé el flujo como se espera o podría caerse la inversión. En tal sentido, lo que podemos hacer es hacer una correcta proyección de la demanda o hacer campañas efectivas que permitan una rápida colocación en el mercado y un posicionamiento. Esto va de la mano con el tema de los impuestos que vamos a tener que cubrir de manera cuando vayamos a los países extranjeros, en el sentido de que sería bueno buscar países que tengan políticas regulatorias que permitan el apoyo a las exportaciones e importaciones de tal manera que podemos quedar exentos como productos alimenticios del tema del pago de impuestos. Ahora, así también lo que vendrían a ser los costos. El tema de los costos lo podemos reducir, obviamente, haciendo una diversificación de proveedores para tener un mayor margen de negociación con ellos. Y de igual forma, podemos hacer compras al por mayor para que esto reduzca los costos. En lo que vendrían a ser los gastos, de igual forma podemos aplicar una diversificación de los proveedores o de los colaboradores que utilicemos para tal vez el tema de distribución, el tema de campañas, y hacer también obviamente gastos de manera masiva que permitan reducir el costo unitario de cada uno de los gastos. En lo que vendrían a ser las variables internas, tenemos lo que es la estructura de inversión, que vendría a ser básicamente qué porcentaje van a colocar los inversionistas y qué porcentaje van a colocar para apoyar este proyecto, el financiamiento externo, que vendrían a ser en este caso los bancos. Estamos tomando en cuenta que vendría a ser un financiamiento para este proyecto, 40% el capital de los propios accionistas y un 60% de inversión de financiamiento con los bancos. En ese sentido, estamos escogiendo dos bancos, sobre todo que sería el Interbank y el BBVA, ya que son bancos que tienen presencia a nivel internacional y que nos permitirían apoyarnos en un futuro que estamos entrando a diversos mercados. Esto va de la mano también con el costo de financiamiento, que por lo mismo que vemos que si hacemos una mayor participación de los accionistas, podría demandarnos un mayor costo y esto bajaría la rentabilidad, es que estamos prefiriendo darle mayor peso al momento del capital de trabajo y de la inversión a lo que es un financiamiento externo. Gracias. Buenos días, profesor. Yo soy Noemí Caballero y el día de hoy voy a responder la pregunta número 3, que básicamente es ¿por qué hallo el COC mediante el método del CAM? Primeramente, es importante conocer qué es el COC, ¿no? Es la exigencia que tendrá, la exigencia que va a solicitar el accionista para invertir en el proyecto.
Si yo supero la tasa del COC que me pide el accionista, garantizo la participación de este en el proyecto. Ahora, para yo garantizar una buena tasa al accionista, voy a tener que analizar cuál es el comportamiento del mercado financiero en el sector donde se va a invertir. Y es ahí donde utilizamos el método del CAM, porque bajo su estructura, trabaja con principales indicadores del mercado, que son la tasa de libre riesgo, la prima de riesgo mercado y el riesgo país. Como sabemos, el COP es una tasa que se utiliza para actualizar el flujo de caja orientado a determinar la viabilidad del proyecto en función o en vista del inversionista. ¿Para qué nos sirve hallar el COC con las variables del mercado? Para poder hallar un COC promedio para todos los que van a financiar el proyecto. Ahora, recordemos que el COC es individual de cada inversionista. Entonces, para estandarizarlo y llevarlo a la vida real, trabajamos con los indicadores de mercado. Porque si estos tienen una perspectiva positiva, es probable que me cueste más. Y si tienen una perspectiva negativa, es probable que también baje, ¿verdad? Con referencia a la interdependencia de cada variable, si la tasa de libre riesgo aumenta, el COC también aumentará. Si la prima de riesgo aumenta, de igual forma, el COC va a aumentar. Si el riesgo, la calificación del riesgo de un país aumenta, la tasa del COC que me solicita el inversionista también aumentará. Finalmente, para cerrar la pregunta, el CAP es un método utilizado para calcular la rentabilidad que un inversor va a exigir al realizar una inversión en un activo financiero en función al riesgo que éste está asumiendo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Luz Regina Morales Torres y voy a desarrollar la pregunta número 4, en la cual vamos a ver básicamente dos partes. La primera tiene que ver con la evaluación de un nuevo proyecto de producción de comida tailandesa y la otra se refiere básicamente a cuál es la herramienta que tendríamos que utilizar para poder decidir entre el proyecto de salsas y sabores del Perú y este nuevo proyecto de producción de cocina tailandesa, que es la que vamos a revisar. Bueno, primero, para evaluar el proyecto de producción de cocina tailandesa, vamos a necesitar como información básica el tener datos sobre las variables críticas que son las que van a afectar el proyecto. Hemos visto que estas pueden ser externas o pueden ser internas, entonces es importante conocer en este aspecto cuál es la demanda que va a tener el nuevo producto, cuáles son los impuestos a aplicar, los costos, los gastos. Tenemos que tener conocimiento también de la estructura de inversión, la estructura del financiamiento, son temas bastante importantes para este tipo de evaluación. Además, debemos de considerar que mediante la construcción de este flujo de caja, con todas estas variables y su correspondiente análisis, vamos a poder saber si el proyecto es capaz de producir la suficiente cantidad de efectivo para cubrir la inversión que se está realizando para el proyecto y además obtener la rentabilidad que nos va a exigir el inversionista. Conoceremos también si esos flujos efectivos son lo suficientemente altos para poder determinar si el proyecto es o no es rentable y en consecuencia sabremos si es o no es viable, ¿no? En resumen, para evaluar este nuevo proyecto de la cocina tailandesa, vamos a requerir los criterios como el valor presente neto, o conocido como el BPN, y la tasa de retorno de inversión, que es el TIR, entre otros criterios. A esto además le sumaría un análisis de los riesgos de la inversión y la probabilidad de que estos flujos sean más altos o sean bajos en diferentes escenarios. Puede ser uno pesimista, el escenario base o un escenario optimista, ¿no? Ahora bien, para tomar la decisión sobre cuál de los dos proyectos es el que se debería de ejecutar, tenemos que realizar una comparación de estas dos opciones, el proyecto de salsas y sabores de Perú por un lado y el proyecto de comida tailandesa por el otro. Ya hemos visto que las herramientas para evaluar la viabilidad del proyecto son el TIR y el BPN. Sin embargo, en este caso, podemos observar que los proyectos cumplen con las tres características esenciales para que la decisión no recaiga en el valor del BPN, sino en la ganancia promedio anual que nos va a dar cada proyecto. Vamos a revisarlas, ¿no? Por ejemplo, primero se nos dice que los inversionistas solo tienen la capacidad logística de gestionar uno de los dos proyectos. Esto quiere decir que solo vamos a poder elegir una de las dos opciones. Entonces podemos afirmar que los proyectos son mutuamente excluyentes. Segundo, sabemos que los proyectos tienen tiempos de duración diferentes, es decir, que tienen diferente vida útil. Y por último, sabemos que el proyecto de salsas y sabores del
Perú se puede repetir. Eso quiere decir que por lo menos ya sabemos entonces que la herramienta que nos va a permitir obtener la información para la elección del proyecto no va a ser el BPN, sino va a ser el valor anual equivalente o el VAE, ¿no? Para lo cual vamos a necesitar conocer también el BPN de ambos proyectos y así tomar una decisión sobre cuál es el proyecto que debería de ejecutarse. Muchas gracias. Bueno, y esta ha sido la participación del grupo número 5 para el examen final del curso de evaluación de proyectos. Gracias. 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 Gracias.